Hola, ¿qué tal? Saludos muy especiales a todos. Volvemos a encontrarnos esta vez para analizar esta última jornada doble de partidos amistosos de la Selección Colombia camino a United 2026. Esa última tanda de encuentros que tuvo esta vez con los muchachos de Australasia, tanto Nueva Zelanda como Australia, para cerrar el 2025 de una manera que resultados pues no puede ser mejor porque ya prácticamente quedamos como uno de los mejores equipos del Bombo 2 del sorteo que se va a hacer el 5 de diciembre en Washington para la Copa del Mundo, pero con ciertos tipos de dudas, sobre todo en la parte de los delanteros. Como siempre, estoy acá con Néstor para hablarles de qué pasó, tanto en Nueva Zelanda, aunque él hizo un video esa vez en solitario, para precisamente analizar lo que había pasado con los Kiwis, con lo que jugaron como los All Blacks, ¿cierto? O sea, fue negro el uniforme. Sí, sí, tal cual. Fue negro el uniforme y pues con los Socceroos el día de ayer. Para yo, voy a robarme un momentico el tiempo para hablar de lo que yo aprecié con Nueva Zelanda. La verdad es que vi un equipo que no es que no supiera jugar al fútbol como Colombia sabe muy bien lo que es eso. Lo que pasa es que lo vi confiado, lo vi muy suelto y la verdad, esas dudas frente a Nueva Zelanda pueden molestar en caliente, pero al fin y al cabo, pues son partidos que no iban a aportar absolutamente nada. Ya sabíamos que por más mal que nos fuera íbamos a quedar en el bombo 2. Ya creo que los jugadores titulares de la selección, vuelvo y digo, salvo un 9, son prácticamente fijos. Y no está de más que a veces se tomen libertades como las que se tomaron con Nueva Zelanda. Ahora, con Australia, vi que fue un equipo eh, más incisivo, sí, más concentrado, con un rival que se dejó menos. Curiosamente, el resultado no dice nada de las habilidades y las fortalezas de los rivales. Creo yo que independientemente del 3-0, Australia sigue siendo mejor que Nueva Zelanda, pero eh, hubo la oportunidad, tuvimos el oportunismo en ataque, en medio campo, para aprovechar esos poquitos rescollos que nos dejaron los australianos y permitir que ya se soltara el partido. Porque hasta el penal, que por cierto, bueno, ya lo vamos a hablar, no me parece, pues al fin, ya Australia tuvo que buscar más hacia adelante y nosotros aprovechamos más espacios y pudimos lograr soltar ya el marcador. Pero ahora sí, como análisis de los últimos dos partidos del 2025, esperamos, creo yo, que hacer un video sobre el resumen de lo que nos dejó es precisamente este año con la selección. Pero hablando de estos dos partidos en particular, Néstor, ¿qué le deja? ¿Qué sensaciones le deja? ¿Lo deja con más incertidumbre? ¿Lo deja con más certezas? Eh, ¿Cree que esto ya básicamente está definido, salvo excepcionalidades, tanto para bien como para mal, que Colombia sepamos con qué va a jugar en la Copa del Mundo en junio? Bueno, primeramente, buenas noches a todas las personas que nos estén escuchando en este video. Y bueno, respondiendo su pregunta, yo me mantengo aún neutral con Colombia. No me genero tampoco una ilusión, pero tampoco me genero algún tipo de amargura o pensando que a Colombia le va a ir mal. Yo me mantengo muy a la expectativa, porque lo que sí noté en esta doble fecha, y lo noté un poquito más en este último partido, es que ya los jugadores
en su plan de juego ya no están tan estáticos como se estaba viendo después de la Copa América. O incluso me atrevería a decir después de la derrota contra Uruguay en Montevideo fue donde se empezó a ver que Colombia estaba siendo muy estática. Ya lo noté que basculaban más. Me gustó mucho eh, la libertad de campo que en este último partido que se le dio a James. O sea, ya no se vio como que es plan de un solo juego, sino que muy probablemente vaya a ser algo más recurrente o que ya sea el nuevo rol que vaya a tomar James. Y me gustó más que en este partido, con este partido, se le viera un Lucho con un rol muy parecido al que se le veía, o bueno, lo que se le ve en el Bayern Múnich, que es un Luis Díaz que no solamente se queda aferrado a su banda izquierda, como estaba ocurriendo últimamente, o como ocurría en Liverpool, sino que es un Luis Díaz que se puede tirar a la mitad de cancha, ya sea al área, como tratando de ser un 9 que de hecho estos mismos movimientos se le ha notado años atrás, sino que también muchas veces se tira al medio, pero en apoyo al medio campo o en apoyo a James, porque hay que tener en cuenta que muchas veces James se suele tirar hacia la banda derecha y muy pocas veces se tira un poquito hacia la izquierda. Entonces, como que esa manera de que se reemplacen sus lugares a la hora de que a la hora de que los jugadores se van moviendo alrededor del campo, pues es algo que me ha llamado la atención y de hecho me gusta. Lo que sí me deja un poco preocupado es el tema de que, bueno, a pesar de que ya Colombia está dejando de ser predecible, porque si bien Colombia después de la Copa América se empezó a notar muy predecible y eso se notó ante los diversos rivales a los que se enfrentaba, esta vez ya no se ve con una sola idea de ataque. Ya se le ve que puede atacar por derecha, que puede atacar por izquierda, que puede atacar por el medio, que puede tirar centros. Aunque si bien muchas veces se queda estancado por ratos en un solo sistema de ataque, al menos ya se le ven distintas variantes. Ya no se es tan lucho dependiente, o al menos es lo que yo he notado en esta última doble fecha de amistosos. Eh, si le soy sincero, quedo a la expectativa. Quedo a la expectativa o quedo en la mitad. Veo con buenos ojos de que esta selección vaya mejorando y que estos cambios que está teniendo el técnico Lorenzo puedan dar buenos frutos de cara al Mundial. Porque sí son unos cambios que ya serán necesarios. Obviamente no iban a tener un resultado inmediato porque pues así es el fútbol real, no es como el FIFA, que la gente piensa que ya por hacer unos cuantos cambios tácticos ya cambia todo, por jugar de una manera distinta ya pasas a arrasar. No, todo tiene su proceso y más en selecciones que se ven una vez cada 2 meses, 3 meses, o sea, como poco tiempo, un mes, y más por ejemplo ahora que se ven hasta marzo será la próxima fecha FIFA. Entonces, voy a ser paciente. Yo siempre he sido paciente con el proceso Lorenzo. Nunca he dicho que hay que echarlo, nunca he pedido la cabeza de él, nunca, nada de eso. Eh, Me mantengo. Yo me mantengo. Tampoco voy a decir que, mejor dicho, vamos al Mundial a arrasar, a ganarlo. Tampoco voy hasta ese punto. Veo con buenos ojos. Veo con buenos ojos. Veo obviamente muchas cosas por mejorar, pero la veo con unos buenos ojos porque veo que hay con que pienso que todavía sigue faltando el 9 y no, yo me mantengo firme en que el titular para delantero centro es Luis Suárez, pero me refiero más en el tema de variantes en esa misma posición, porque si bien en el partido de ayer que se enfrentó, que la selección se enfrentó a una Australia
bastante defensiva y no lo digo, ojo, no lo digo como lo diría mucha gente llorona, que dice, no, es que Australia mandó el bus, jugó con los 11 jugadores atrás, cosa que es cierta, pero es una realidad, jugaron a la defensiva, es su estilo de juego y muchas veces las selecciones cuando ven que no están al nivel de su rival, pues se tiran atrás. Pero también hay que decirlo que cuando Australia atacó, generó peligro. Y lo mismo sucedió con Nueva Zelanda. Y ojo que no sucedió con estas dos, sino han sucedido con todas las selecciones que han enfrentado a Colombia, a excepción de México, que las que atacan le generan mucho daño y eso sí es algo que se tiene que revisar y sí me deja a mí bastante pensativo sobre el orden que se debe tener en la mitad y en la defensa, porque imagínense donde no esté Lerma frente a una selección que cuando ataque haga mucho más daño que que las últimas selecciones que se ha enfrentado Colombia y muy probablemente más de un gol se podría llegar a comer Colombia en caso de que no se tenga ese orden defensivo ni esa claridad a la hora de defender, ni a ver a quién marcas o por dónde están atacando, dónde está en el espacio. Esas cosas sí veo que se tienen que corregir. Y bueno, tampoco me atrevo a decir que contra Australia fue un baile, yo creo que muy lejos de eso. De hecho, hasta antes del penal, un penal a lo Argentina. Triste, triste haberle robado de esa forma a Australia, con un penal que no me parece penal en lo absoluto para nada, pero bueno, después de ese penal ya fue que Australia se vino abajo y bueno, y entraron los dos goles. Luego se vio un poquito la diferencia, ya tómenselo ustedes como sea, entre Borré y Córdoba. Córdoba es un jugador que no corre, no marca, no presiona, no te hace absolutamente nada. Y Borré, a pesar de estar peleado con el gol y con el balón, al menos te marca y bueno, y por esa misma presión fue que vino el gol de Luis Díaz. Yo no me atrevo a decir que fue una asistencia de Borré, pero a partir de ahí, que presionó al arquero, chocó el balón y bueno, y le quedó a Luis Díaz, pues bueno. Y ya luego el tercer gol que va mostrando nuevamente la fortaleza que tiene arriba Lerma, tanto defensiva como ofensiva, y se vio que, bueno, no se ha visto únicamente ayer, se ha visto muchas más veces esa fortaleza en Lerma. No es algo nuevo, pero es algo que se tiene que destacar. Pienso que Lorenzo va, aprovechando que van a ir 30 jugadores por selección, pienso que va a llamar, a menos de que alguno se llegue a lesionar, va a llamar a todos los que ha llamado recurrentemente. Y no me atrevería a decir si de pronto, ojalá, lo pienso que sí, porque sería por el bien del equipo que llamara a un Casierra y a un Wilmar Barrios, porque un Casierra te serviría mucho para esa posición que tanto se ha afectado, que es el 9 y Wilmar Barrios que a ver, que es que tú le quitas el Lerma y es que ese mediocampo se vuelve una autopista. Entonces falta ese orden en la mitad defensivo que justamente lo tiene Wilmar Barrios, que tiene una recuperación eh, extraordinaria. Bueno, ya vemos mundial, ¿no? Ya tenemos prácticamente claros todos los rivales y los posibles, ya sea posibles o los que nos toquen el sorteo del 5 de diciembre. Tenemos incluso los bombos ya de acuerdo con la configuración del ranking FIFA, el único ranking que sirve realmente cada 4 años. Y la verdad está bastante interesante. Cada uno de los bombos. Obviamente, en el caso de Colombia, se bloquea el 2. Vamos a quedar en el bombo 2 con Croacia, Marruecos, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y la que enfrentamos a Australia. El bombo 1, que nada más de los 12 sembrados, nos bloquean dos, en este caso Argentina y Brasil,
Podríamos entrar al grupo de Estados Unidos, de México, de Canadá, de Inglaterra, de Francia, de los Países Bajos, de Alemania, de Bélgica o de España. Viéndolo, visto lo visto, como dicen algunos, pues ojalá, de por Dios, no solamente porque nos evita el tema de la visa, sino que adicionalmente ya lo enfrentamos y considero que la del bombo uno, la selección más débil, ojalá nos tocara con México. ¿Sí? Sin embargo, eh, también viendo a Canadá, pese al 0-0 que tuvimos, creo yo que en cuanto a nivel sería la segunda más débil de todos los 12 sembrados y más a diferencia de algunos, porque a mí sí creo yo que Estados Unidos sí le está metiendo el ritmo a la cosa. Creería yo que de estos, un grupo que no sería asequible, pero sí un rival bastante, ah, digámoslo, provechoso para las intenciones de Colombia sería Bélgica, me parece a mí. No solo por el nivel que está teniendo los Diablos Rojos, sino porque creo yo que de las selecciones europeas es la que más eh, deficiencias tiene que Colombia fortalezas puede aprovechar. En el 3 que sí, ojo con el bombo 3 porque hay selecciones que no me gustaría tener. Prefiero tener algunas selecciones del bombo uno y no tener estas del bombo 3. Empezando con la Noruega de Haaland, la todopoderosa Noruega invicta con puntaje perfecto. Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, se nos bloquea, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Y en el bombo 4, las que están en este momento clasificadas a la Copa del Mundo son Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao y Haití. Salvo Ghana, realmente las otras esperaría que fueran más fáciles de vencer en el papel, ¿no? Obviamente, teniendo en cuenta de que hay de esas, hay tres eh, debutantes, pero se complica la cosa con el bombo 4. Y por eso es que este mundial, a pesar de que hay más equipos, a pesar de que uno puede esperar que los niveles de algunos debutantes o algunos que van entrando, que llevan mucho tiempo sin estar, eh, pudiera hacerlo más corriente, más monótono en esas primeras dos rondas sobre todo. Ojo con el tema de repechaje. Son 4 repechajes de Europa que van a estar en el bombo 4 y van a ser los 2 repechajes intercontinentales con representantes que en el caso de Europa tenemos a Gales, tenemos a Italia, tenemos a Suecia, tenemos a Ucrania, tenemos a Turquía. En el caso del intercontinental, pues está la República Democrática del Congo, puede ser un escollo bastante difícil de solventar, viendo lo que hicieron tanto con Camerún como con Nigeria. Tenemos a Irak, sí, es una selección que en Asia tuvo una muy buena eliminatoria. Y por supuesto, en menor medida, aunque sin dejar de lado los dos caribeños, bueno, uno suramericano, uno caribeño, Jamaica y Surinam, para dejar, pese a todo, las dos mejores, las dos peorcitas, digamos, en cuanto al último tiempo, el rendimiento, no a Camerún y Bolivia. No, creo que vamos a hacer videos, lo más probable es que vamos a hacer videos sobre el sorteo, ¿sí? O sea, vamos en 2 semanas ya estar hablando de lo que va a definirse en los 12 grupos que van a establecer la primera ronda de la Copa del Mundo, pero yo quiero preguntarle algo. ¿Le parece pintoresco, interesante, preocupante o estimulante los bombos que quedaron para la Copa del Mundo? A mí sinceramente me parecen interesantes los bombos que han quedado, porque mucha gente después del bombo 2 no le pone mucha atención a las selecciones que quedan. Pero por ejemplo, como usted dijo, usted pone a revisar bombo 3 y hay selecciones que realmente dan la talla. Y mucho más que me atrevería a decir yo que incluso selecciones del bombo 1. Por ejemplo, Noruega.
Argelia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil y Arabia Saudita son seis selecciones que yo me atrevería a decir que son totalmente fuertes y superiores a México, Canadá, Bélgica y me atrevería a decir que hasta Alemania. Y del bombo 2 pues superiores las que nombré, Croacia, Suiza, Irán, Austria y Australia. Y del bombo 4 por ahora en el papel no veo alguna selección que yo diga, ojo con esta, por Uy, con ahora, Ghana, a con Ghana. excepción de Ghana. A excepción de Ghana, ninguna otra selección veo así como que llega, uy, ojo con esta selección. De pronto pueda llegar de qué hablar Nueva Zelanda, si pueden mejorar el tema de la precisión, pueden llegar a dar algo que hablar. Y esperar los repechajes. Esperar a que se terminen los repechajes y me atrevería a decir si alguna selección del Bombo 4 se le podría poner el ojo. Dato innecesario, solamente Nueva Zelanda tiene más de 40 años invicta en Copas del Mundo. Porque la última participación la tuvo en Sudáfrica 2010 y se fue con 3 empates, incluyendo el 1-1 frente a la campeona del mundo Italia en su momento. Eh, no, la clave, por ejemplo, de tener a repechajes europeos en el Bombo 4, si bien, o sea, uno no esperaría que de eso, de algún repechaje europeo, salga el campeón del mundo, porque realmente ninguna de esas 16 selecciones que están para clasificar por UEFA, pues está por la talla que de pronto en otros momentos hemos visto, ¿sí? Cuando le ha tocado a Portugal, eh, cuando le tocó a Suecia eliminar a Italia, si bien no esperábamos que fueran campeones, pero sí esperábamos que llegaran lejos, cuando precisamente en Sudáfrica Francia le tocó el repechaje contra Irlanda. Esperábamos que esas selecciones tuvieran buenas participaciones. No se lograron concretar y creo que también eh, la, las dificultades con las que atravesaron sus clasificatorias y lo que los obligó a jugar repechaje, pues da evidencia de que no va a ser un rendimiento superlativo en el Mundial, pero sí van a ser complicadas, van a ser muy complicadas. Y al que le toque, porque es que hay varios importantes y le puede tocar un grupo de la muerte. Hoy escuché, imagínese, Mr. Chip decía, puede pasar esto en un grupo de Colombia, ¿sí? Un grupo difícil. Imagínese España, Colombia, eh, Japón, Italia. Y puede pasar. Pero Japón Entonces, está en bombo 2. perdón. Sí, sí, tiene toda la razón. Ya le digo cuál era el que hablaba él del bombo 3. Bueno, pues pongámoslo así. Argelia, Argelia. Entonces usted dice, uy, ojo, porque se puede configurar un grupo que de pronto en otras ocasiones, salvo en épocas en donde, pues ya estamos hablando de épocas de sobre todo de mundiales de 16 equipos que sí o sí tocaba, o sea, habían incluso 2 grupos de la muerte, ¿sí? De los 4 que habían. Acá puede estar pasando eso, pueden haber grupos en donde sea muy sencillo, no sé, y no es por atacar a México, si algún mexicano me escucha, no es que lo esté atacando, pero sí me parece el sembrado más fácil en este momento. Puede ser, por ejemplo, imagine usted un grupo México, Australia, eh, Túnez y Haití o Curazao.
Bueno, no, no puede ser porque No, quitemos no, a Curazao, Haití y metamos a Jordania. sencillo. ¿Sí? ¿Cómo puede haber otro que me diga, no, es que está Inglaterra, es que está Uruguay, es que está Noruega y está Ghana? ¿Sí? Entonces, puede pasar que en este mundial si hayan muchos grupos atascados, ¿sí? Que de los que salgan pueden ser incluso ya empezarlos a ver con cara de pretendientes y otros que realmente ni siquiera uno espera que los dos de los tres que puedan pasar, ni siquiera, por ejemplo, que puedan pasar dos, ¿sí? No hay la talla para un tercero mejor y que se puedan quedar en 16 avos. Eso lo veo muy factible, ¿sí? Yo sí espero que Colombia le toque un rival y nos va a tocar cualquiera, o sea, se ve fuerte porque la última vez que tuvimos, que fue en Rusia 2018, éramos bombo 2 y el bombo uno nos tocó la suerte que era Polonia, ¿sí? Y pues se terminó viendo que era de las más débiles del bombo uno. Pero acá no sé, acá yo sí lo veo complicado, sobre todo si usted ve los sembrados por ranking. Salvo, vuelvo y digo, Bélgica, o sería muy complicado con cualquiera de los europeos, porque Igual, tendría la suerte de que fueran locales. Eso, exacto. igual Igual la hay que idea es tener en intentarlo. cuenta algo. Señor. Hay algo que se está charlando en, en las internas de la FIFA. Y es que se pasó la propuesta de que las elecciones, esto ya, si esto lo admiten, esto ya sería una sinvergüenzada. Yo lo voy a decir así abiertamente, si lo admiten es una sinvergüenzada, pero están proponiendo que las cuatro selecciones que pasen por el repechaje de UEFA sean reorganizadas en los bombos según el ranking. Esperemos que No, eso no lo acepten, no puede ser. sería una No, no puede desfachatez, ser. pero hay que tener en cuenta Sería que tienen esa vergonzoso, propuesta en charlas. No creo que lo acepten, sinceramente. sería Sería una vergonzoso. descarez tremenda y lo dudo mucho porque, aunque suene extraño, Infantino no está tan del lado de UEFA como uno Pero pensaría. y explicamos por qué sería un descaro, porque efectivamente habrían grupos en donde la información está totalmente clara desde el 5 de diciembre, cuáles van a ser los rivales, cuáles son las características de los rivales, habrán entonces otros que no sabemos, pero es que es imposible, habría que reconfigurar los grupos otra vez en marzo, porque si yo ya definí todos de grupo de bombo 2 y 3, porque ninguno de los clasificados va a llegar a ser bombo uno, bombo 2 o bombo 3 tendría que volver a sortear. O sea, me parecería el colmo a menos de 3 meses de definirlo. Pero le voy a decir algo. En Europa ya se vivió. Precisamente para estas eliminatorias, los equipos que llegaban a los cuartos de final de Nations League, ¿sí? La Liga A, como tiene formato de playoff, los que llegaron a cuartos de final, los 8 mejores, después de esa ronda, cuando quedaron el Final Four, ya se había sorteado la clasificación a los grupos para la eliminatoria. ¿Qué se hizo? Ah, hay unos grupos de 4, ustedes los pueden ver en Google, en donde quieran, los grupos de 4 y otros grupos de 5. Esos grupos de 5 se dejaron precisamente para los semifinalistas, para el Final Four de la Nations League. Entonces, esos 4 equipos restantes de esos grupos, ¿sí? No sabían qué equipo les iba a tocar. Obviamente, aquí hay una diferencia grande y es que básicamente esos eran los cabezas de grupo. O sea, básicamente será el bombo uno de esos grupos. Acá no. Acá no sabemos en qué bombo pueda quedar. Puede clasificar Italia y quedar en el bombo 2. Puede clasificar Irlanda del Norte y quedar en el bombo 4. Puede clasificar
eh, Irak y de pronto queda en el bombo 3. Puede clasificar Nueva Caledonia y queda en el bombo 4. No sabemos. O sea, sería irresponsable y sería, sobre todo, pensar de que hay que volver a sortear. ¿Sí? O en este sorteo, dejar la salvedad de que si hay una de estas elecciones que clasifica que de por sí por ranking sea bombo 3 o bombo 2, haya que reacomodar esos grupos. No creo, la verdad, pero pues por lo menos dejó el precedente que hubo en Europa. Y sí, y ya que usted nos dice este precedente, ya a esa altura yo también lo dudo mucho de que vayan a aceptar. Aprovechando, quiero hablar también de un par de cosas, saliéndome un poquito del tema, pero teniendo que ver con fútbol. Primero, eh, realmente no entiendo a la gente que reniega de las fechas FIFA. O sea, yo no sé qué espera esa gente de cómo se desarrolle un mundial o las copas que tienen las confederaciones como la Copa América, Eurocopa, la Copa Asiática, la Copa Africana, la Copa Africana de Naciones, bueno, etcétera, etcétera, o la de Oceanía, o la misma Copa Oreo, perdón, Copa Oro. No sé qué se esperan, yo de verdad no entiendo esa gente que odia, que reniega de la fecha FIFA. Yo sinceramente no lo comprendo, pero bueno, no sé esa gente cómo piensa que se va a desarrollar el mundial, no sé cómo piensa que se clasifican las selecciones, no sé cómo piensan que las selecciones se preparan de cara a un mundial, no tengo ni la menor idea, sinceramente, cómo pensará esa gente. Lo otro, el vergonzoso papel de los hinchas de Colombia en los dos partidos, más que todo en el primero contra Nueva Zelanda, que a mí se me olvidó nombrarlo, porque va para toda la gente que reniega, que dice, no, es que no tiene sentido que la sede de la selección Colombia sea únicamente en Barranquilla, que porque supuestamente, bueno, supuestamente no, de hecho es una realidad que dicen, no, es que en Barranquilla no hay apoyo y la gente piensa que, no sé, que en el Campín va a haber mejor hinchada cuando mucha de la gente que va al Metropolitano a ver la selección ni siquiera es de la costa. O sea, para mí es un sinsentido pensar que va a haber buena hinchada que porque cambian la sede. Para mí eso no tiene absolutamente nada que ver. Eh, y bueno, y más que fue vergonzoso lo que pasó entre hinchas, las peleas, incluso unos burros ahí rebuznando fuera Petro, o sea, haciendo cosas que nada que ver con el fútbol, como siempre dejándonos mal parados a los colombianos, que somos gente razonable, pero pues no, tristemente siempre son simios y tristemente no son pocos, son muchos los que son así. Y bueno, ese era el tema que quería tocar rápidamente. O bueno, esos dos temas. Yo, frente a cambio de sede, sí, no, yo no estoy de acuerdo para nada que Barranquilla deje de ser la sede. O sea, ya es, creo que prácticamente permanente. Pero hay proyecciones de remodelaciones de estadios en Medellín y en Bogotá. Si bien no digo que la idea es dejar de utilizar a Barranquilla como sede, sí debería haber máximo 2 partidos en la eliminatoria que repartieran en esas 2 ciudades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que usted dice, o sea, mucha de la gente que va a Barranquilla son del área andina, pero hay mucha gente que se queda por fuera. Y se queda por fuera porque pues ya hay que tener claro una cosa. La eliminatoria, los partidos de eliminatoria acá se volvieron un qué, un, Un circo. no, más que un circo es un evento de farándula, ¿sí? Allá van los empresarios, van los actores, van los influencers, ¿sí? Cada vez es más la gente que tiene que resignarse a verlo por televisión precisamente porque hay, son más caras las boletas, los vuelos son imposibles en esa época para Barranquilla
Entonces, digamos que más que por rotar, es darle precisamente la oportunidad, así sea un partido, y elegir la sede, ya sea Medellín o ya sea Bogotá, incluso Cali, eh, para que precisamente más gente del interior que no puede acceder a las dificultades, porque es bastante difícil ir a Barranquilla en época de eliminatorias, pues poderlo hacer. Esa es la única, ese es el único anota al pie que yo dejo frente, pero no se habla de la primera sede, sino simplemente dar un partido, máximo dos. Y lo que usted dice, sí, pero pues ya lo vivimos en la Copa América, o sea, fue desastroso el aficionado colombiano en Copa América. Creo que va a ser desastroso en el Mundial y dependiendo de qué tanto avancemos, pues vamos a empezar a ver más joyas. Total. Y último tema que quiero tocar antes de cerrar el video son dos cosas. Voy a tocarlas rápidamente porque no me quiero alargar mucho en esto y es, primero, qué feo que es el logo del mundial. No sé si usted ha vuelto a verlo, pero de verdad, qué feo que es el logo del mundial. Póngale amor, por Dios. No puede ser que sea un 26 con una fuente distinta y un PNG de la copa y abajo FIFA en negrillas. Por favor, que no vuelva a pasar esto en mundiales venideros, por Dios, porque nada más compárenlos. Compárenlos desde el de 1930 hasta el del 2022. Compárenlo con este. O sea, no, es una falta de respeto. Y lo otro tema que yo quiero mencionar es, ojalá que eso llegue a oídos de alguien de la federación o cercano. Y es, por favor, no metan más influencers, gente de caridad, no metan gente que no tenga nada que ver con el fútbol a las concentraciones. Por favor, no más. Que por eso después los jugadores andan con la cabeza en otro lado y cuando van a jugar un partido con una selección que sí tiene seriedad desde la concentración van y los vacunan. Por favor, son dos cosas que nada más les pido, que, bueno, es una cosa que les pido directamente. No más de eso de que caridad, que camaritas, que influencer, famositos. Nada, por favor, nada de eso. Solo gente del fútbol, solo gente de la Federación Colombiana, no más, para eso está. No, o sea, ya tuvimos bastante hace décadas con que metían mujeres y han de uno a saber si aún lo hacen. Pero por favor, que sea una concentración seria y que, bueno, ojalá para logos venideros de mundiales hagan cosas que verdaderamente sean buenas, bonitas. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si es así, compártenlo, denle like, coméntenlo si algo les gustó, si les disgustó, si están a favor, si están en contra, si tienen nuevas ideas. Y lo más importante, que tengan mucho fútbol. Chao, chao.